Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio donde vamos a analizar la unidad 4 de conservación de la energía, especialmente el concepto de trabajo. El ejercicio que nos plantea en esta ocasión nos dice que en la figura una fuerza o la fuerza F de 5 newton que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal desplaza 5 metros el cuerpo. Calcular el trabajo realizado. Este ejercicio tiene por finalidad que nosotros entendamos el concepto de trabajo. Nosotros habíamos visto en nuestra guía que se realiza trabajo cuando una fuerza mueve un cuerpo en un espacio determinado en la dirección que actúa la fuerza. En el lenguaje matemático sería trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero en este caso vamos a ver que la fuerza F forma un ángulo, entonces debo encontrar sus componentes rectangulares. Y el parámetro o la condición de los anteriores argumentos nos dice que el trabajo tiene como condición que solo el vector en dirección del movimiento produce trabajo. Teniendo en cuenta estos dos parámetros, procederemos a realizar nuestro análisis. En primera instancia vamos a trazar nosotros una línea horizontal como guía. Y allí podemos nosotros decir que existe un punto de aplicación y a partir de ese punto de aplicación nosotros vamos a tener el actuar de una fuerza F. En este caso sabemos que F es de 5 newton. Y el ángulo que forma el vector rojo con la línea horizontal es de 30 grados. Lo hacemos de esta forma. De este ejercicio intuimos que debemos descomponer el vector fuerza en sus dos componentes. ¿Por qué decimos que sus dos componentes? Recordemos que hacia el lado derecho donde estoy escribiendo estaría el eje de las X y el eje vertical que voy a colocar con color negro estaría actuando el eje Y. Y analizamos por un momento. Al descomponer el vector rojo, obtendremos lo siguiente. Hacia nuestra derecha estaría el vector que vamos a llamar F de X, es decir, la descomposición de la fuerza en el eje de las X, y vamos a copiar, o más bien a trazar, aquí, la componente del vector F en el eje de las Y. Dada la definición de la condición, vemos que en F de Y no hay actuar en la dirección, o sea, no actúa, entonces por lo tanto no se va a tener en cuenta la componente de la fuerza en el eje de la Y porque no va en la dirección del movimiento. Entonces necesitamos hallar F de X. ¿Cómo hallamos F de X? F de X decimos que es igual a 5 newton por la descomposición que damos. Entonces vemos que si nosotros decimos que si queremos hallar F de X, es muy sencillo, utilizamos el concepto de función trigonométrica. Fíjense usted una cosa, que este sería, la X sería el cateto adyacente y la F, o sea la fuerza, la roja, sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona? Cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces decimos que es coseno. Coseno de un ángulo cualquiera, en este caso alfa, se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Concepto de trigonometría. Reemplazamos coseno de alfa será igual a cateto adyacente, que ¿quién es? F de X sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 5 newton. Ahora, teniendo ya esta relación, puedo despejar F de X. ¿Cómo lo despejamos? Muy sencillo.
f de x está multiplicando, está en el numerador, no hay ningún problema. Y el que nos debemos pasar al lado izquierdo es 5 newton. Entonces me queda que f de x será igual a 5 newton por el coseno de alfa. ¿Y alfa cuánto vale? 30 grados. Entonces, ya nosotros tenemos la relación trigonométrica. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicamos la fórmula. Trabajo aplicado es igual a 5 newton por coseno de 30 grados. ¿Y esto qué es? La fuerza. Y la distancia nos la dicen que son 5 metros. Entonces multiplicamos 5 por 5, 25 por coseno de 30 y usamos nuestra calculadora. Nuestra calculadora la tenemos acá y sería 25 por coseno de 30 grados y será igual, simplificamos, a 21,65. Trabajo es 21,65 newton por metro. Y esta es la respuesta que estábamos buscando. Ok, ahora vamos a ver un segundo ejemplo donde vamos a aplicar el concepto de trabajo pero ya a una máquina. ¿Y cómo cambia este concepto a uno nuevo llamado potencia? Ejemplo 2. Un motor debe levantar con velocidad constante un cuerpo de 100 kilogramos a una altura de 20 metros en un tiempo de 5 segundos. ¿Qué potencia debe tener el motor? Entonces los pasos que vamos nosotros a aplicar es, primero, representar la situación que allí se plantea. Segundo, recordar la teoría. Tercero, aplicarla. Cuarto, realizar las operaciones. Quinto, hacemos la conversión de potencia de watts o vatios a horsepower, que son HP o caballos de potencia. Entonces procedemos a realizar el dibujo. Ok, entonces dibujamos la situación y encontramos que tenemos un bloque y que ese bloque va a pesar o tiene una masa de 100 kilogramos. Entonces lo que debemos hacer nosotros es nuestro vector de peso y escribimos que W, permítanme un momento, que W será igual a la masa por la gravedad. Como esto va a estar sujeto a una cuerda, pues obviamente debe existir una fuerza que vamos a llamar pues la tensión o la fuerza normal o como la queramos llamar y la escribimos aquí. Y va a ser desplazado 20 metros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por marco teórico? Lo primero, nos dice que cuando compramos una máquina que emplea motores, el significado de potencia nos indica la cantidad de fuerza que puede realizar esta máquina, que es el caso del ejercicio. Que en física, ¿cómo se define? Que la cantidad de trabajo que se hace en un tiempo determinado viene dado por potencia. Aquí la tengo con una W minúscula y con un punto aquí arriba, voy a ampliarlo. Es igual a T mayúscula, que es el trabajo, sobre la unidad de tiempo. Y obviamente que podemos convertir las unidades de potencia de vatios a caballos utilizando el siguiente factor de conversión, que un caballo de potencia, un horsepower, es igual a 735 watts o watts. Entonces vamos a proceder a calcular con esta ecuación que tenemos a este lado de potencia, la vamos a calcular y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Listo. Entonces nosotros tenemos que no existe fuerzas en el eje X, no hay interacción, o sea, digamos que es nulo, pero en el eje de la Y, nosotros podemos decir que si sumamos la fuerza en el eje de Y, pues la que vamos a encontrar que lo que llamamos nosotros normal, la fuerza normal, en este caso, que es esta, es la misma fuerza con que va a empujar la máquina, el
el peso que está ahí representado con azul, que es la caja. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y será igual a la masa por la aceleración. En este caso, ¿cuál es la aceleración? Pues la aceleración de la gravedad. En este orden de ideas, decimos que sumatoria de fuerza de Y será igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Va la fuerza que va hacia arriba, ¿cierto? Menos el peso, que es mg, será igual a 0. ¿Sí? Porque sumatoria, para que esté en equilibrio, pues como está en equilibrio, entonces decimos que fuerza F es igual a mg igual a 0. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que F es igual a masa por gravedad. Ya lo habíamos dicho arriba, con este análisis de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que vamos a hacer es reemplazar, la masa son 100 kilogramos por la acción de la fuerza de la gravedad, que la vamos a suponer para nuestros cálculos que es 10 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la fuerza es igual a 1000 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta unidad que tenemos aquí da lo mismo que dijéramos 1000 newtons, porque un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ahora, reemplazando en la ecuación, potencia es igual al trabajo realizado. Entonces, ¿y el trabajo qué es? Fuerza por distancia sobre la unidad de tiempo. El ejercicio nos habla de 5 segundos. Entonces, el tiempo serán 5 segundos. La fuerza, ya la calculamos acá, que sería 1000 newton por la distancia, miren acá, que son 20 metros. Entonces, ¿qué me queda? Que la potencia será igual 2 por 1, 2. Y agregamos 4 ceros. Entonces, 1, 2, 3, 4. A 20.000 newton por metro sobre 5 segundos. 20 en 5 están 4. Entonces me queda que la potencia es igual a 4000 newton por metro sobre segundo. Y esta unidad de newton por metro sobre segundo es igual a vatios. Entonces decimos que la potencia es igual a 4000 vatios o watts. Si me piden que calcule esa potencia a horsepower, lo que tenemos que hacer es recordar la equivalencia. Listo, entonces, ¿cuál es el factor de conversión? Entonces, un HP, un horsepower, equivale a 735 vatios. Entonces, aquí, en esto, lo que hacemos es decir, potencia será igual a los 4000 vatios. Entonces, lo hacemos de esta manera. Como quiero cancelar vatios, entonces yo digo, un HP equivale a 735 vatios. Vatios con vatios se cancela. ¿Y qué hago? Utilizo nuestra calculadora y escribimos 4000. Lo acercamos un poco. Aquí 4000 dividido en 735. Y eso es igual a 5,44 horsepower. Entonces escribimos 5,44. La potencia es igual a 5,44 horsepower. Y de esta manera es que encontramos o calculamos la potencia en vatios y en horsepower. Hola, sean ustedes bienvenidos a esta unidad temática relacionada con la conservación de la energía y como tema específico trabajo. El ejemplo que vamos a realizar es el número 3. Dice, un bloque de 100 newton de peso se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, donde μ sub k es igual a 0.25. Se aplica una fuerza de 100 newton que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal, para un desplazamiento de igual a 5 metros. A.
¿Cuál será el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo? B. ¿Cuál será el trabajo neto efectuado? Entonces, para poder resolver este tipo de problemas, lo primero que tenemos que realizar es un diagrama que represente la situación que nos plantean. Y en segunda instancia, sacar el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que interactúan allí de acuerdo a la información suministrada. Entonces, pueden pausar el video y realizan el dibujo y lo contrastan con o lo comparan con el que yo voy a realizar. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora podrán ver el dibujo. Ok, continuamos. Entonces, lo que nos dice acá la información es lo siguiente. Existe un bloque, el cual tiene un peso de 100 newton. Está en la posición A y que sobre este bloque existe una fuerza F de 100 newton que actúa sobre el bloque a un ángulo de 37 grados respecto a la horizontal. Entonces dice que se va a desplazar 5 metros, entonces la dirección del movimiento es hacia la derecha. Por lo tanto, aquí podemos ver en línea punteada el cuerpo desplazado que pasa de la posición A a la posición B, y ese desplazamiento es un espacio de 5 metros. La fuerza está actuando, la de 100 newton, y con el ángulo de 37 grados con la horizontal. Ahora debemos nosotros de ubicar las diferentes fuerzas que actúan allí. La primera fuerza que vemos nosotros es la de 100 newton. Nos toca descomponerla en sus componentes rectangulares. Para ello vamos a hacer uso de la fuerza F que actúa en el eje de las Y también pondremos las siguientes fuerzas. Sería la fuerza F en el eje de las X, que la llamamos F sub X, la dejamos aquí, y adicionalmente nos dicen que el bloque pesa 100 newton, entonces es peso, y obviamente se dirige hacia abajo, en dirección de la gravedad, y aquí colocamos los 100 newton. La fuerza contraria al peso, o sea, no necesitamos aplicar allá el peso, la fórmula de masa por gravedad, porque ya está en newton. Simplemente si me han dicho que tiene una masa de 100 o de 50, pues la multiplicamos por la gravedad. En este caso no aplica porque ya está en newton. Existe una fuerza contraria, que es la fuerza normal al peso, es contraria al peso. Y existe una fuerza F sub K, producto del coeficiente de rozamiento. Entonces la podemos colocar aquí encima, superpuesta. Entonces, apreciados estudiantes o personas que ven el video, aquí está el diagrama de cuerpo libre para poder dar respuesta a la pregunta A, que nos dice que ¿cuál será el trabajo realizado por cada una de las fuerzas? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar el trabajo realizado por la normal, por el peso, por la descomposición de la fuerza en el eje X, por la descomposición de la fuerza en el eje de la Y, a través de las siguientes situaciones. Empezando por el trabajo realizado por la fuerza normal, el trabajo realizado por el peso y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Y posteriormente analizamos en las componentes de X, la fuerza F de X, cómo hace el trabajo, porque esta sí está en la dirección del movimiento. Entonces, analicemos el trabajo realizado por la fuerza normal. Vemos que la fuerza normal la tenemos representada aquí con un vector de color verde y con la letra N mayúscula. Como nos podemos dar cuenta, frente a esta línea o el plano horizontal me forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta fuerza es perpendicular a la dirección del movimiento, es decir, que no va en dirección del movimiento. Por lo tanto, esta fuerza normal, el trabajo que realizaría sería igual a 0. Trabajo sería 0.
¿Por qué 0? Pues por lo que acabo de decir, porque es perpendicular ¿a qué? A la dirección del movimiento. En este orden de ideas podemos escribir que el trabajo realizado por la fuerza normal es igual a 0. Ahora analicemos el trabajo realizado por el peso. Entonces el trabajo realizado por el peso será igual a 0. Pero ustedes van a decir ¿por qué? Pues por la misma razón. Fíjense ustedes que el vector verde que va hacia abajo simboliza el peso y nos dicen que son 100 newtons. Y es perpendicular a la tierra, es decir, al plano horizontal, y por lo tanto también el trabajo sería igual a 0. Entonces escribimos acá lo mismo que tenemos al lado izquierdo. Ahora bien, tenemos la siguiente situación. Miremos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento F sub K. Recordemos que la fuerza de rozamiento F sub K se define como el coeficiente de fricción, mu sub K, por la fuerza normal. Entonces, en este caso, ¿qué debemos nosotros hacer? Calcular o encontrar el valor de la normal para poderlo multiplicar con el mu sub K que es dado en el problema, y así obtenemos el valor de F sub K para mirar qué trabajo está realizando. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Lo que debemos nosotros hacer es analizar en el eje de las Y, porque es allí donde se encuentra la normal. Miremos qué fuerzas se encuentran respecto a la normal. Entonces la primera, vemos, es la fuerza normal que va hacia arriba y es perpendicular al plano horizontal. Tenemos la fuerza F sub Y, la descomposición de la fuerza en el plano Y, F sub Y, y también tenemos el peso. Entonces, ¿cómo relacionamos esas tres? La podemos relacionar de la siguiente manera. Permítame lo siguiente. Decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están? Entonces recordemos, hacia arriba son positivas. Entonces decimos aquí que hacia arriba va a ser positivo. Entonces tenemos la normal menos el peso más F sub Y debe ser igual a 0. Como lo que yo necesito encontrar es el valor de N, pues voy a pasar al lado derecho de ¿qué? De la igualdad, las fuerzas de peso y la componente de la fuerza F en el eje de la Y. Así. Entonces me queda normal será igual a W menos F sub Y. Entonces aquí se genera la siguiente inquietud. ¿Cómo hago para encontrar el valor de F sub Y? Entonces recordemos que nosotros habíamos dicho en los videos anteriores que la relación trigonométrica que nos ayuda en este caso para encontrar el valor de F sub Y está relacionado con el ángulo. Entonces si este es mi ángulo, el cual estoy señalando con la manita, entonces el cateto opuesto es F sub Y y la relación que me hace ahí es la función seno. Entonces ya sabemos que ya se explicó en el anterior video y sería de la siguiente manera. Entonces colocamos que la fuerza normal será igual al peso, que son 100 newton, menos, abro paréntesis, el valor de la fuerza, F, que es la de color rojo, serían 100 por seno de 37 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Digitamos este valor en nuestras calculadoras y vamos a obtener el siguiente resultado. A 39.81, como es una fuerza, pues viene dada en newtons. Entonces, eso lo podemos aproximar y decimos que es igual a 40. Entonces, finalmente decimos que la fuerza normal es igual a 40 newtons. Listo. Ya obteniendo este resultado de los 40 newtons, procedo entonces a calcular el valor de la fuerza de rozamiento, dado que el coeficiente de fricción para este problema es 0,25 multiplicado por 40 newtons.
Al hacer esa operación, obtenemos que F sub K será igual a 10 newton. Este es el resultado que estábamos esperando encontrar. Entonces ya tenemos ese resultado. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder encontrar el trabajo realizado. Entonces, el trabajo realizado, ¿por quién? Pues por F sub K será igual a ¿qué? Entonces, miremos. Como va en sentido contrario al movimiento, entonces decimos que aplicamos la definición de trabajo. La definición de trabajo es fuerza por distancia. Entonces, el trabajo realizado por F sub K será igual. El trabajo realizado por F sub K será igual a 10 newton, que fue el valor de la fuerza F sub K, multiplicado por la distancia de separación, que es de 5 metros. El ángulo que se forma es de 180. Verifiquémoslo. Entonces, aquí en la figura vemos que F sub K hace el desplazamiento contrario al movimiento y el ángulo que se forma, de acuerdo a la mano, es 180 grados. Entonces, por eso, en la ecuación aparece 180 grados. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues que coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, me queda la multiplicación entre 10 newton por 5, que me da 50 newton por metro, y coseno de 180 grados es menos 1. Entonces, por eso queda el valor negativo, coincidiendo con lo que ya nosotros habíamos dicho anteriormente. Ahora bien, nos falta encontrar en este lado el trabajo realizado por la fuerza F. Recuerden que nosotros decimos que la fuerza F se descompone en dos componentes, para X y para Y. Por eso tenemos aquí que F sub Y ya nosotros la habíamos encontrado, y nos falta encontrar el valor de F sub X. Recordemos que F sub Y se encontró multiplicando el valor de la fuerza o el módulo 100 por seno de 37, que nos dio un valor de 60 newton aproximadamente. ¿Qué me falta por calcular? El valor de la componente en X de la fuerza. Entonces F sub X será igual a 100 por coseno de 37, y al hacer el cálculo nos da como resultado 79.86 newton, que lo aproximamos a 80 newton. Entonces, reemplazando ya esta ecuación en función del trabajo, tenemos que el trabajo de la fuerza será igual al trabajo efectuado por la componente de la fuerza en el eje de las X más el trabajo de la fuerza en la componente Y. Pero vemos que la fuerza, miremos y verá, acá en el gráfico, la fuerza Y es perpendicular al movimiento, entonces por lo tanto en Y no hay trabajo. Por eso lo podemos colocar de una vez con el valor de 0. En la fuerza X, pues sería simplemente multiplicar el valor de la fuerza, que son 80 newton, que lo obtuvimos aquí en esta sección donde se hizo el cálculo, por la distancia, pues que son 5 metros, pero recordemos que está en la componente, y el ángulo que forma la componente de la fuerza en el eje X, verifiquemos acá, miren aquí, en X, es un ángulo de 0, porque a partir de este plano horizontal es que se empieza a formar el ángulo. Entonces por coseno de 0, entonces coseno de 0 es 1. Entonces me queda 80 por 5, que da como resultado 400 newton por metro. Fíjense en una cosa, que como dijimos que era perpendicular la componente de la fuerza en el eje de la Y, al multiplicar por el ángulo formado coseno de 90 es igual a 0, por toda esta expresión de 60 por 5, pues todo esto va a dar 0. Entonces nos da 400 joules. En el apartado B nos dice que calcular el trabajo neto efectuado. Entonces, para calcular el trabajo neto efectuado, lo que yo tengo que hacer es sumar todos los trabajos que están allí. Entonces, vemos que el trabajo total va a ser el trabajo efectuado por la fuerza normal, más el trabajo efectuado por el peso, más el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento, más el trabajo efectuado por la fuerza F en sus componentes. Entonces, trabajo de la normal y el trabajo del peso serán igual a 0. Por eso aquí aparecen los dos ceros. El trabajo de la fuerza F sub K, que es la fuerza de rozamiento, fíjense que acá se alcanza a apreciar, es igual a menos 50 joules. Entonces tengo acá menos 50 joules más 400 joules.
que es el trabajo realizado por la fuerza. Al hacer la operación 400 menos 50, obtenemos un trabajo total de 350 joules. Y de esta forma hemos terminado el ejercicio planteado.